Imagina un mundo en el que el silencio pesa como una roca y cada amanecer es una pregunta que la vida solo puede responder con un golpe de astucia. En ese mundo vivían los dinosaurios depredadores, criaturas de tamaño y poder que no sabían de piedad, o al menos no la entendían como nosotros la entendemos. Hoy vamos a desentrañar esas estrategias reales de depredación, esas tácticas que permitían a un tiranosaurido de varios metros o a un pequeño pero veloz cazador de garras afiladas acercarse a una presa, decidir un momento y transformar la posibilidad en una herida, en una presa que ya no podría escapar. Porque la historia de la caza de los dinosaurios no es un simple relato de mordidas y persecuciones, es un intrincado rompecabezas de sentidos, de decisiones rápidas y de cooperaciones sorprendentes que, en muchos casos, desataron la diferencia entre hambre y supervivencia. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo cada una de esas estrategias se sostiene con pistas que la ciencia ha ido reuniendo, pieza por pieza, como si fueran conchas descubiertas en un arrecife del tiempo. ¿Qué significa realmente cazar para un depredador que vivía en un mundo sin cámaras de seguridad, sin redes sociales, sin refugios? Significa leer el paisaje con una precisión casi geométrica, y saber que cada movimiento puede marcar la diferencia entre el sustento de un día y el hambre de una semana. La primera clave, la que muchos han imaginado como la gran verdad de la caza, es la paciencia y la anticipación. Algunos de los depredadores más temibles no corrían tras sus presas como toros furiosos, sino que se movían con una economía de movimientos, con la quietud de la esperanza que espera el momento exacto para estallar. En los bosques abiertos de la era de los tiranosauridos y de los raptores, la paciencia era una arma más sutil que la musculatura. El cazador podía sentarse entre la maleza o al borde de un claro, escuchar, oler, y esperar a que la presa, confiada en su propia vigilancia o en su crujiente rutina de herbívoro, dejara al descubierto un error. Y entonces, como una cometa que se estira hasta el límite de su hilo, el depredador se lanzaba. Pero el verdadero detalle estaba en el tipo de emboscada que elegía cada especie. Uno podría pensar que la emboscada es simple, una sorpresa que sorprende a la presa en un momento de distracción, pero en la caza de dinosaurios la emboscada era a menudo una coreografía elaborada. El depredador aproximándose sin ruido, la presa hurgando en brotes o cruzando un claro, y entonces, justo cuando la mirada de la presa se apartaba del lugar correcto, el ataque rompía el equilibrio. La pregunta que deja en el aire esta imagen es clara: ¿quién sabe leer mejor el paisaje, el depredador o la presa? Y la respuesta, como suele ocurrir, es que depende de la situación y de la especie. En el caso de algunos carnívoros grandes, la capacidad de ocultarse entre los restos y la vegetación, de quedarse inmóvil hasta que la distancia adecuada se acorta, era la diferencia entre una joroba de músculos que se desploma con un rugido y una mordida que corta el silencio con la violencia de una tromba. A continuación, la visión se desplaza hacia la percepción sensorial, la vista, el olfato, la audición. En el reino de los depredadores dinosaurios, la vista era una herramienta tan importante como las mandíbulas. Muchos de los cazadores grandes y pequeños tenían ojos que apuntaban hacia adelante, con un campo de visión que no era tan amplio como el de los herbívoros, pero sí capaz de calcular distancias, juzgar movimientos y estimar la velocidad de una presa. Esa visión permitía detectar movimientos mínimos, un parpadeo que delata una respiración acelerada, un susurro en el borde de un pasto alto. Pero la visión por sí sola no era suficiente. El olfato permitía seguir rastros gastados en la corteza, terminar en una escena de sangre y fango a la hora exacta en que una manada de hadrosauridos cruzaba un arroyo. Y la audición, a veces subestimada por quienes imaginan a un depredador como una máquina silenciosa, también importaba. En la caza, el rugido no era solo un desafío destinado a otros depredadores o a sus propias crías, a veces era un factor que influía en la decisión de perseguir o de retirarse. La suma de estos sentidos creaba la capacidad de evaluar la probabilidad de éxito en un instante, y esa evaluación determinaba si una persecución sería breve o larga, si la presa sería una hembra pastor que protege a sus crías o una vaca adulta que ya no tiene nada que defender salvo su propia piel. Pero la mayor sorpresa en el libro de la depredación de dinosaurios es tal vez la diversidad de estrategias entre especies vecinas que, de manera natural, tenían que compartir el mismo territorio o competir por los mismos recursos.
No todos los depredadores cazaban de la misma forma ni con las mismas herramientas. Algunas especies, como ciertos gigantes de la era jurásica, dependían de una mordida poderosa y de una fuerza de crujido que hacía temblar a la presa cuando la distancia entre dientes y carne se acortaba. Otras, más pequeñas pero igual de rápidas, confiaban en la velocidad y la precisión de sus garras para desmembrar a su objetivo, o en un juego de engaños, rodeando a la presa con un movimiento que parecía torpeza y que, sin embargo, tenía una intención estratégica. En un entorno donde los herbívoros podían moverse en manadas o dispersos a lo largo de diversos corredores de hierba, la tarea del depredador no era solo acercarse y morder, sino entender cuando la presa estaba preparada para un descuido y cuando la presión era demasiado para sostenerse. La ciencia moderna ha permitido a los paleontólogos reconstruir parte de esa lógica a partir de estructuras dentales, de relaciones entre músculos y huesos, de huellas y de marcas de mordida grabadas en los huesos de las víctimas. Es un rompecabezas que, a pesar de ser incompleto, nos susurra una verdad: la depredación no era un acto puntual, sino un patrón repetido que cada especie adaptaba a su forma de ser. Una de las estrategias que ha generado debate en la comunidad científica es la caza en manada. Durante mucho tiempo, la imagen de los dinosaurios raptores como una cohorte de cazadores trabajando en coordinación ha fascinado a lectores y espectadores. La evidencia no es concluyente en todos los casos, pero existen indicios convincentes que señalan que, al menos en determinadas trayectorias evolutivas, la cooperación podía dar una ventaja real. En el registro fósil, hay casos de varios individuos de una misma especie que fueron encontrados en asociación, no por casualidad sino por un tipo de distribución que se observa cuando se busca dejar un rastro de una acción común. En otros lugares, las huellas combinadas revelan patrones de movimiento que sugieren que varias criaturas estaban siguiendo la misma presa en un entramado de pasos que difícilmente podría ser explicado por una persecución aislada. ¿Qué significa esto para el día a día de un depredador? Significa que la cooperación, si bien no era universal, podía permitir capturas de presas que serían imposibles para un individuo aislado. Pero la cooperación no era la única forma de optimizar la caza. También existía la posibilidad de ambus o estocadas desde la sombra, ataques de corta distancia en los que el factor sorpresa se convertía en la variable crucial. En un mundo donde la vigilancia de una manada de herbívoros podría estar alerta, el depredador que elegía acercarse sin ser visto, como un fantasma de la llanura, tenía más probabilidades de acertar una mordida que una criatura que avanzaba a toda velocidad sin un plan claro. La pregunta que aquí nos deja es contundente. ¿Era la caza en manada una moda transitoria o un rasgo estable que algunas especies conservaban por la ventaja que proporcionaba? La respuesta está en la evidencia mixta, en la variedad de estrategias que cada linaje desarrolló para adaptarse a distintos escenarios. Entre las técnicas de caza, hay una que a veces es subestimada y que, sin embargo, aparece repetidamente en el registro de la vida prehistórica: la caza cerca de ámbitos acuáticos o en zonas de borde de ríos y pantanos. En esas orillas, los depredadores podían aprovechar la presencia de agua para forzar movimientos de la presa o para ralentizarla, al tiempo que se acercaban sin necesidad de un sprint extremo. Spinosaurus, por ejemplo, es un caso que invita a la reflexión. Sus adaptaciones al medio acuático, su hocico alargado y sus dientes afilados como agujas, apuntan a una estrategia que podría haber mezclado la pesca con la caza de otros vertebrados de tamaño considerable. En entornos donde los herbívoros bebían a la orilla o cruzaban cursos de agua poco profundos, un depredador que pudiera aproximarse con sigilo, sin asustar a la manada, tendría una ventaja crucial. Pero no solo los grandes podían aprovechar el escenario hídrico. Pequeños cazadores que se movían con la agilidad de una excavadora de músculo y punta, podían acechar a una cría o a un individuo aislado, utilizando la orilla para acortar distancias y reducir su propio desgaste. Aquí la memoria de una escena pasada se manifiesta en cada roca pulida por el agua: el lugar correcto, el momento adecuado, la presa cansada y el depredador listo para la acción. ¿Qué papel jugaba el entorno en estas emboscadas? Todo. Otra faceta fascinante es la anatomía de la mordida y la estructura dental, que de algún modo define el estilo de caza. Los dientes de los depredadores varían de manera notable entre linajes,
Y esas variaciones no son caprichos de la evolución sino respuestas a tipos de presa y a métodos de captura. En algunos monstruos de mandíbulas robustas, los dientes eran gruesos, con bordes cerrados que permitían desgarrar carne y romper huesos con un esfuerzo mínimo relativo. En otros, los dientes eran más afilados y finos, diseñados para infligir cortes profundos y mantener la lucha cuando la presa ya estaba herida. La biología de la mordida, la fuerza de la musculatura de la mandíbula y la capacidad de sostener una fijación hasta la derrota final de la presa son piezas clave para entender por qué ciertos depredadores se acercaban por el cuello, otros por la garganta o por la espalda y otros aún por el costado para evitar que la presa escapara por la cabeza o el cuello. Pero la fuerza bruta no lo era todo. En la danza de la caza, la sorpresa y la precisión de un golpe que llega en el instante exacto puede ser tan importante como la potencia de la mordida. A veces, una mordida letal no era el final inmediato, sino el primer acto de un drama que se desarrollaba en la escena de la sangre y el desorden, cuando la presa se deshacía de la resistencia y quedaba vulnerable para el resto de la manada o del equipo de depredadores. Por ello, entender la depredación de estos gigantes implica mirar la boca como una herramienta de caza, pero también como una estructura integrada con el cuerpo y con la forma de moverse. Las tácticas de caza también se ven influidas por la respuesta de la presa. Los herbívoros no eran meras víctimas, sino actores con reacciones muy definidas ante el peligro. Ante la presencia de un depredador, un individuo podría desmarcarse del grupo, buscar refugio entre plantas altas o acercarse a acantilados si la topografía les ofrecía una vía de escape que la embestida del depredador no pudiera sortear. Otros, especialmente las crías o los individuos jóvenes, recurrían a la velocidad y a la agilidad para evadir la voluntad de la horda. En ciertas especies de hadrosáuridos, que eran abundantes y que formaban manadas de tamaño considerable, la defensa frente al depredador podía basarse en la vigilancia comunitaria. Muchos ojos, muchos oídos. Y un grupo que giraba para encajar al depredador dentro de una red de señales que aumentaba la posibilidad de que alguien se diera cuenta a tiempo de la cercanía del peligro. Aquí, la caza no era una historia de individuos que vencen a una presa, sino una interacción social en la que el comportamiento colectivo de la manada podía forzar al depredador a un giro inesperado o a buscar una presa más vulnerable. Pero, cuidado, porque hay otras escenas donde la presa no se salva ni con la vigilancia ni con la velocidad. Cuando una depredación se ejecuta desde una posición elevada o desde la sombra, la presa puede quedar rodeada, abatida y, en ese instante, la Coordinated of the Predator se revela como una red de dedos y colas que trabajan juntas para mantener la presión y evitar que la presa escape. La historia de la caza de dinosaurios no estaría completa sin una mirada a las tácticas distintas que adoptaron los depredadores más pequeños. No todos los cazadores eran colosos recios con mandíbulas que podían devorar un boque entero de un solo mordisco. Los depredadores de menor tamaño tenían una ventaja de agilidad que les permitía acercarse sigilosamente a la presa, acechar a distancia y elegir el momento exacto para un ataque rápido. Sus garras, a veces curvadas como guantes de lujo para la carne, serían usadas para agarrar y mantener a la presa, mientras la mordida llegaba con la precisión de un bisturí. En ciertos linajes, las garras de la segunda o tercera dedicación eran herramientas para sujetar, mientras que los dientes completaban la tarea de dejar a la presa sin capacidad de respuesta. En estas narrativas, la caza se parece a una danza donde cada paso es una decisión estratégica, un salto corto para desestabilizar, un giro de hombro para evitar el contraataque, una maniobra de retaguardia para atrapar y una mordida que cierra el ciclo. Este detalle de la táctica de los depredadores pequeños nos recuerda que la vida en el mundo de los dinosaurios dependía de la combinación entre tamaño, velocidad y precisión, y que la caza no era un dominio único, sino un mosaico de estilos que cada especie entendía a su manera. No pocas veces la caza tenía que lidiar con el terreno que rodeaba a las criaturas. El paisaje, con sus dunas, sus llanuras, sus pantanos y sus ríos, no era un simple fondo sino un participante activo. En muchos lugares, la arena caliente y su tosca superficie podían ayudar a la caza cuando el depredador, moviéndose con la paciencia de una sombra, aprovechaba el calor para esconder su silueta y acercarse sin ser visto. En otros, los cañones de roca,
Las formaciones de piedra y la estructura del bosque ofrecían escondites que facilitaban los ataques desde posiciones bajas o desde la espalda de un promontorio. Los depredadores que sabían leer ese paisaje, que podían predecir la ruta más corta hacia una manada de herbívoros o la escorrentía de una presa joven que se separaba del grupo, eran los que conseguían las victorias más consistentes. Y, en un giro del destino, a veces la presa también aprendía, y algunas especies desarrollaron hábitos que les permitían anticipar el movimiento del depredador, cambiar su ruta, modificar la velocidad, o buscar refugio entre promontorios para hacer que la persecución fuera extremadamente costosa para el cazador. En ese mundo de acertijos geográficos, cada escena de caza era una afirmación de que la naturaleza no ofrece un guión único, sino una colección de respuestas adaptadas a cada escenario. Las estrategias depredadoras también deben ser entendidas a través del prisma de la biología evolutiva, como ciertas características que parecen modestas en apariencia terminan dada su función en una historia de vida y muerte. Un ejemplo claro es la relación entre tamaño del depredador y el tipo de presa. En las líneas evolutivas que dieron lugar a los grandes carnívoros, la necesidad de una mandíbula robusta y de dientes capaces de soportar fuerzas considerables sin romperse empuja a una mesa de decisiones que, al cruzar, genera una lógica de caza específica. En los predadores pequeños, la evolución favoreció la velocidad y la agilidad, y la capacidad de maniobrar en espacios reducidos para sorprender a una presa que, a su vez, tiene que responder a la amenaza con reflejos que pueden ser decisivos. El resultado es un espectáculo de diversidad que, en su conjunto, muestra que la depredación era una ciencia diversa, una galería de métodos en la que cada especie se adaptaba a su propio nicho ecológico. Y en esa diversidad está la belleza de la historia, un registro de criaturas que, aunque distintas, compartían la necesidad de alimentarse para vivir, la presión de la competencia y el ingenio como motor principal de su existencia. A veces la caza tenía como objetivo presas de tamaño impresionante, presas que podían suponer un gran desafío. Las grandes herbívoras, como ciertos hadrosáuridos y ceratópsidos, podían defenderse con la fuerza de un cuerpo sólido, con cuernos afilados, con el conjunto de una manada muy unida y con la experiencia de escapar de depredadores que se acercaban de muchas maneras. En esos casos, la estrategia de caza se volvía más compleja. El depredador escogía un objetivo que pudiera manejar, y si era posible, elegía el aspecto más vulnerable de la presa, la hembra que custodiaba a las crías, o un individuo que se había separado de su grupo. Y cuando la presa se defendía con un entrelazado de cuerpos, cuernos y señales de alarma, el depredador podía volverse paciente, replegarse y esperar el nuevo momento. En otros casos, sin embargo, la presa podía no disponer de la fuerza suficiente para resistir si el ataque era sorpresivo, si el depredador lograba acercarse con un movimiento que no daba tiempo a una respuesta adecuada y si la presa no encontraba una ruta de escape rápida. En esas escenas, la caza se resuelve muchas veces en una única secuencia de acción que se repite, en la que la presa se ve estremecida y el depredador aprovecha para alcanzar una mordida decisiva. La caza de los dinosaurios no era, por lo tanto, un acto aislado sino la expresión de una estrategia adaptativa que se ajustaba a las condiciones concretas de cada mundo regional, cada temporada, cada grupo de individuos y cada presa. En el tiempo profundo, la vida de los depredadores se entrelazaba con la vida de las presas y con la geografía de su entorno, y esa interconexión producía una serie de resultados sorprendentes, una red de interacciones que definía no solo quién ganaba la caza, sino quién sobrevivía para ver otro día. Cada vez que un depredador se acercaba a una manada, cada vez que una presa encontraba una ruta de escape o un punto ciego en la línea de visión del cazador, el ecosistema entero se ponía en funcionamiento para mantener ese delicado equilibrio entre depredación y defensa. Y cuando esa balanza se inclinaba, por la razón que fuera, el paisaje se quedaba con una lección en cada ojo, en cada diente y en cada surco de la roca, recordándonos que la historia de la vida está escrita en las huellas, en las mordidas y en las señales que la roca conserva. Ahora que hemos explorado estas estrategias en su conjunto, conviene detenerse un momento para revisar algunas ideas clave que emergen de esta narración y que pueden servir para entender mejor la dinámica de depredación en este mundo ya lejano. En primer lugar, la depredación no era un simple acto de fuerza, sino una conjunción de cuerpos,
sentidos y decisiones en un marco de tiempo limitado. Un depredador que aguantaba la primera fracción de segundo de silencio, que calculaba la distancia y que juraba dominar la escena con un último paso, tenía muchas más probabilidades de dejar una marca que otro que atacaba sin planificar. En segundo lugar, la cooperación, cuando aparece, no es un truco universal, sino una estrategia que algunas especies adoptan para aumentar las probabilidades de captura ante presas que pueden oponer una defensa colectiva. En tercer lugar, el entorno, esa mezcla de aire, agua, roca y vegetación, no es un decorado sino un coautor de la historia de la caza. Puede proteger al depredador, puede exponerlo, puede forzar a la presa a elegir un camino y convertir un ataque en una serie de movimientos que pueden durar segundos o minutos, con el resultado final en cada caso determinado por la habilidad para leer el paisaje en un instante. Y, por último, la evidencia fósil que alimenta estas conclusiones se apoya en un conjunto de indicios, huellas que cuentan la marcha de varias criaturas, marcas en huesos que revelan el frente de la batalla, dientes que muestran el tipo de corte y la profundidad de la herida, esqueletos que se encuentran en posiciones que sugieren una historia de ataque o defensa, y, sobre todo, una imagen de diversidad que nos habla de un mundo sin uniformidad, donde cada especie escribe su propia página en la crónica de la caza. Aún así, no todo está resuelto. La pregunta de si ciertas estrategias de depredación eran universalmente eficientes o si dependían de las circunstancias particulares permanece abierta. La ciencia avanza a marchas forzadas cuando nuevas excavaciones, nuevas técnicas de análisis y nuevas comparaciones entre hallazgos permiten a los investigadores revisar sus hipótesis y adaptar las explicaciones a la evidencia más reciente. Cada hallazgo, cada reconstrucción de un enfoque de caza, cada simulación de un episodio de persecución, nos da una pista más de la complejidad de la vida en esos ecosistemas lejanos. En este sentido, la historia de la caza de dinosaurios es una historia viva, una que cambia, se ajusta y se clarifica a medida que la ciencia se acerca más a la forma real en que estas criaturas interactuaban entre sí y con su mundo. Y, aunque no podamos ver estas escenas con ojos humanos, el modelo que se va formando a partir de la evidencia nos permite, al menos, imaginar con mayor claridad el dinamismo de una vida que, en muchos aspectos, fue tan ruda como emocionante. Antes de acercarnos al cierre, volvamos a la idea central con una recapitulación suave de lo que hemos ido descubriendo. En primer lugar, la depredación en el mundo de los dinosaurios era variada. Distintas especies que adaptaron sus cuerpos y sus sentidos a una misma necesidad, la de alimentarse, y que, a partir de esa necesidad, construyeron estrategias que podían ir desde la paciencia estratégica de una emboscada hasta la persecución sostenida, pasando por la cooperación puntual y la ambush silenciosa. En segundo lugar, la lectura de la escena a través de la anatomía de la presa y del depredador revela que la caza depende no solo de la fuerza, sino de la precisión, de la sincronía entre el cuerpo y el entorno, de la capacidad de leer el paisaje y de la inteligencia para elegir el momento exacto en que una mordida será realmente decisiva. En tercer lugar, la interacción entre depredadores y presas no es una historia de ganadores y perdedores absolutos, sino un ciclo que se sostiene por el equilibrio precario entre la habilidad de la caza y la defensa de la presa, un equilibrio que cambia con el tiempo y con el lugar. Y en cuarto lugar, la memoria de este mundo no se conserva solo en frases grandilocuentes sino en huellas, en huesos y en fósiles que, al ser estudiados con paciencia, nos hablan con una voz que no miente, la voz de quienes vivieron aquí y ahora ya no están, pero que dejaron un legado de estrategias que todavía nos intrigan. Si has llegado hasta aquí, es probable que te haya quedado una curiosidad adicional que merece ser explorada. ¿Qué habría aprendido un depredador de un ecosistema que ya no existe sobre la manera de cazar que ahora consideramos más o menos natural? ¿Qué lección podría extraerse de estas historias para entender la vida en cualquier época? La respuesta, quizá, está en la humildad, en reconocer que en la vida real, la lucha por la supervivencia es una red compleja de decisiones que no siempre se pueden reducir a una sola regla o a una imagen de thriller. Es la paciencia de un cazador que espera, las señales del entorno que indicen el camino correcto, la coordinación de un grupo que se mueve con un objetivo común, y el instinto que dice cuándo es el momento de atacar y cuándo será mejor retirarse para no desperdiciar energía. Es la tensión de saber que cada paso podría ser el último,
pero que el siguiente podría abrir la puerta a una oportunidad que cambia el destino de la manada. A medida que cerramos este recorrido por las estrategias reales de depredación en el mundo de los dinosaurios, conviene dejar una última imagen en la mente, un paisaje antiguo en el que cada sombra, cada vibración del aire, cada vibración de la tierra, cualquier rastro de un mordisco o de una garra, se convierte en una pieza de una historia que todavía nos habla. Los dinosaurios no cazaban de manera uniforme, cazaban de maneras que respondían a su biología, a su entorno y a la necesidad de vivir, de sobrevivir y de dejar un legado en un planeta que, en ese entonces, estaba regido por el impulso de la supervivencia. Y si alguna vez te preguntas cómo lo hicieron en realidad, recuerda que la clave está en mirar más allá de la fuerza bruta y buscar la armonía entre sentidos, entorno y estrategia. Porque detrás de cada ataque hay una pregunta: ¿qué tan bien conocía el depredador el mundo que lo rodea y a su presa? Y la respuesta, como la evidencia paleontológica que va revelando capas de historia, sugiere que la caza de dinosaurios era una alquimia de inteligencia y potencia, de paciencia y decisión, de un ecosistema entero que aprendía a vivir con el miedo como una constante, y con la caza como una de sus leyes inquebrantables. Si quieres otra entrega en la que desentrañemos más casos específicos, como las presas que más dificultaban la vida a los depredadores o los debates actuales sobre la existencia de caza cooperativa entre ciertos linajes, dímelo en comentarios y lo podemos explorar juntos. Y si te gustaría contrastar estas ideas con ejemplos de depredadores modernos para entender mejor las similitudes y diferencias, también puedo hacer esa comparación para que el puente entre pasado y presente te resulte más claro. Gracias por acompañarme en este viaje por las estrategias reales de depredación de los dinosaurios. ¿Qué otros misterios te gustaría que examináramos en una próxima entrega? Si quieres otra entrega, dímelo en comentarios.